infraestructura vial están realizadas y entregadas. Hay que saber que el gobierno seguirá beneficiando a miles de ecuatorianos y ecuatorianas. Con ustedes, el promotor de este cambio de época, el señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Gracias, compañero, pero ustedes saben que el promotor de este cambio de época son ustedes, el pueblo ecuatoriano. Los pueblos no cambian por un iluminado, ni gente muy capaz como Leo Alfaro logró por sí solo la revolución liberal. Era un pueblo que quería un país moderno, un país más libre. Ni el mismo Bolívar logró solito la independencia. Era la patria grande que quería ya romper sus cadenas de opresión, de explotación, y quería ser libre. Nosotros somos a lo sumo facilitadores. En todo caso, compañeros, ha sido, para variar, una jornada muy intensa. Estamos extenuados, cansados, tal vez me estoy volviendo viejo, pero muy felices. Por casualidad, hoy día se cumplen 10 años, como escribí en redes sociales, de aquel día en que cambió mi vida, 21 de abril del 2005. El 20 de abril, los primeros indignados fuimos los ecuatorianos. La rebelión forajida hizo huir al primer intento, aquel que representaba un gobierno corrupto, mediocre, entreguista, y lo reemplazó su vicepresidente, Alfredo Palacio, quien tuvo la gentileza de nombrarme ministro de Economía. Y de ahí mi vida cambió radicalmente, de la tranquila, pacífica vida de un profesor universitario a ministro de Economía, candidato, y con mucho orgullo, presidente de esta maravillosa nación, de este maravilloso pueblo, de este maravilloso país. Y ustedes saben que el resto ya es historia. En estos 8 años, cuántas cosas hemos tenido que enfrentar, ¿no? Y tal vez lo más duro, la maldad, y junto a la maldad la ignorancia, que es una mezcla explosiva. Pretender negar hasta el 30 de septiembre, ¿no? Increíble. Pretender decir que todo fue ficticio, que todo fue un show. O sea, ellos no tienen ni vergüenza. Y hoy día, con la audacia que le da su poder mediático, su poder económico, pueden atreverse a decir tantas barbaridades. Pero estamos seguros que la historia se encargará de poner las cosas en su lugar. Y hay cosas que no son tan fruto de la ignorancia, sino de la mala fe. Es lo que se llama en comunicación el framing. O sea, repetir el mismo mensaje. Y para la gente de recta intención, para la gente buena, que es la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, después de tanta repetición ya uno se olvida si es verdad, si fue demostrado o si es una simple infamia. Es como la llovizna, uno no la siente, pero si todos los días, más bien en un día, todo el tiempo está cayendo una llovizna muy leve, al final del día acabamos mojados, acabamos ya afectados por esa llovizna. Y así es el framing en comunicación. Entonces, uno de los framing es que nosotros no es que hemos hecho bien las cosas, sino que hemos sido suertudos, ¿no? Hemos tenido mucha suerte por los altos precios del petróleo. Resulta, compañeros, sepan ustedes, esto es importante que lo sepan sobre todo los jóvenes, los medios de comunicación honestos, los periodistas honestos. Hoy, 2015, tenemos la misma producción petrolera que a inicios de los 70, a mediados de los 70 tal vez, pero con muchos más costos de producción. A inicios de los 80 el precio del petróleo era $40, pero la población ecuatoriana era la tercera parte. Suponiendo que al mismo costo se pudiera sacar petróleo, ese barril de petróleo debería valer 3 veces más para que el ingreso por habitante sea el mismo. Es decir, tendríamos un barril de $120 actualmente para que toque por persona lo mismo que se recibía a inicios de los 80. La realidad, como lo he explicado una y otra vez, pero la prensa, pues ustedes saben, no informa, manipula. Son las grandes máquinas de destrucción de la verdad. Cierta prensa, no toda, con sus honrosas excepciones, esto no informa, no saca, no publica. Pero la verdad es que haciendo 3 ajustes elementales, desde el punto de vista técnico, pero elementales, que cualquier estudiante de primer año de economía lo debe saber. Primero, ¿ya? Ingreso neto. No es lo mismo producir petróleo en el 2015, cuando los pozos se están agotando. Hay que invertir miles de millones de dólares para conservar, mantener la producción, no para aumentarla, que sacar petróleo hace 30 años, cuando se pisaba muy fuerte y salía el petróleo. Entonces, primero es el ingreso neto. Ingreso petrolero menos costo de producción.
y eso se ha reducido grandemente por los altos costos de producción. Aquí está nuestro ministro de hidrocarburos, pregúntenle a él, un experto en temas hidrocarburíferos y petroleros en particular. Pedro Merizalde, un abrazo, Pedro. Segundo, otro ajuste fundamental, tienen que traerse los valores a valor actual, al valor constante. No es lo mismo $40 hace 30 años que $90 el año pasado. Correa ha tenido los más altos precios de la historia en cuanto a petróleo, corrientes, no a valor constante. Esos $40 hace 30 años compraban mucho más que $90 en el 2014-2015. Es decir, en términos constantes era mayor el barril de petróleo, el precio, a inicios de los 80 que actual. Y por último, otro ajuste fundamental es considerar ese ingreso petrolero, pero por habitante. No es lo mismo tener un barril de petróleo a $40 con la producción de 500.000 de barriles por día, hace 30 años, cuando la población del país era 7, 8, tal vez 9 millones, que tener a valor constante un barril de menor valor, pero con la misma producción y con 2, 3 veces la población de hace 30 años. Haciendo esos ajustes, y lo podemos demostrar cuando ustedes quieran, el ingreso per cápita petrolero constante, per cápita significa por habitante, el ingreso por habitante a valor constante, ingreso petrolero, es menor que el promedio histórico del país. Así que claramente, para los que no quieren entender, esto no ha sido suerte, ha sido manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Eso es lo que ha cambiado el país, compañeros. Ese trabajo patriota, transparente, en función de las grandes mayorías, no la supuesta suerte. Y los que entienden algo esto, pero quieren seguir criticando todo, dicen, sí, pero usted ha derrochado, ¿en qué ha gastado el ingreso petrolero? Se ha derrochado la suerte que ha tenido. Ni siquiera reconocen lo primero, perdón, me equivoco, preciso, ni siquiera reconocen lo primero, que no es que ha habido tal boom petrolero, el ingreso petrolero por habitante es menor que el promedio. Pero incluso añaden que además de haber recibido mucha plata, porque los más honestos sí dicen, bueno, Correa, ¿cuánto ha hecho? La revolución, ¿cuánto ha hecho? Pero porque ha tenido suerte, mucha plata petrolera. Pero hay gente que hasta niega eso, porque es ciega del alma, y tal vez porque conocen más Miami que su propia patria. Nunca han venido a Naranjal, a Puerto Inca. Lo ponemos aquí y se pierden, nunca han conocido la Troncal, ni saben qué es Ecudós y su historia, la triste historia de represión cuando era el ingenio Astra. O tal vez lo saben y lo callan por vergüenza, porque fueron partícipes de esa masacre obrera hace algunas décadas. En todo caso dicen, se ha derrochado la plata. Y sí, compañeros, la hemos derrochado. La hemos derrochado en unidades del milenio, en centros de salud, en hospitales, en sistemas de control de inundaciones, en carreteras, puertos, aeropuertos, para Puerto Inca, para Naranjal, para La Troncal, para Cañar, para Guayas, para los sectores donde nunca llegaba la atención gubernamental. Y por eso puede ser que por mala fe, o tal vez por ignorancia, porque no conocen su propio país, se atreven a preguntar dónde está el dinero. Y que se ha derrochado el dinero. Lo hemos derrochado en obras para bienestar de nuestro pueblo. Obras que si se hubieran hecho hace décadas, tendríamos un país mucho más diferente, mucho más próspero, mucho más justo que el que nosotros recibimos hace 8 años a inicios del 2007. La mejor respuesta a tanta mala fe, tanta infamia, el día de hoy, es impresionante lo que está haciendo la revolución en cada rincón de la patria. Solo en este sector empezamos la jornada inaugurando una obra que fue planificada hace más de 60 años, que hace 30 años ya tuvo los primeros estudios y nunca se la construyó. ¿Por qué? Por el cortoplacismo, la demagogia, pero también por el temor, porque el que hace bien las cosas pierde, como un juego irracional. El que piensa, el que actúa honestamente, patrióticamente, pierde. El demagogo, el que habla cualquier tontería sin saber lo que dice, ese es el que gana. Al menos así lo quiere posicionar cierta prensa, cierta oposición mediocre, la partidocracia. Son obras sumamente costosas. Ese sistema de control de inundaciones Bulubulu nos costó 57 millones, más obras de compensación cerca de 80 millones, que lo tiene que pagar nuestro gobierno ahora para que se beneficien en el futuro otros gobiernos y otras generaciones. ¿Quién quiere asumir el costo para que el beneficio sea de los otros? Pero como siempre decimos, y deben madurar democráticamente, compañeros,
Deben saber discernir entre los politiqueros de siempre y los que verdaderamente están con ustedes, con sus hijos, con los hijos de sus hijos. Nosotros no trabajamos para las próximas elecciones como los vanidosos, los ambiciosos. Trabajamos para las futuras generaciones, compañeros. A nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos le estamos dando un país mucho mejor del que nosotros recibimos. Solo hoy día, inauguración del sistema de control de inundaciones Bulubulo. Eso que aterraba. Yo me acuerdo que de joven, de niño, siempre leía, el Bulubulo mató a tantas personas, arrasó tanto. Uno tenía terror solo al nombre. Ya va a ser cosa del pasado, gracias a ese sistema de control de inundaciones, que va a evitar que se inunden más de 40.000 hectáreas cada invierno. Permitirá a los agricultores de la zona sembrar en el invierno y romper el círculo perpetuo de la pobreza en que la tenía el abandono gubernamental. Luego de eso, fuimos a recorrer otra obra espectacular, el paso lateral de la Troncal, con más de 8 kilómetros, con las mismas características que esta carretera, ¿verdad? El mismo ancho, espaldones, 2 carriles de ida, 2 carriles de regreso. Y eso es parte de otra obra monumental, la carretera Chut-Cochancay, que avanzará obviamente hasta la Troncal, el Triunfo, se conectará con el sistema de carreteras del Guayas. Ese austro prohibido olvidar, compañeros del Cañar, de la SOAI, de Loja, ese austro que prácticamente estaba incomunicado del resto de la patria, que no tenía carreteras con la revolución, hoy tiene las mejores carreteras de la patria. Ahora sí la patria ya es de todos. Carretera Chut-Cochancay, una obra que nos enorgullece, y el paso lateral de la Troncal. Dicho sea de paso, también arreglamos la vía, señor alcalde, que cruza la Troncal, que era la carretera original. Y ese es uno de los mayores problemas. No es que la carretera la apunta al pueblo, se hace la carretera y se asienta la gente a los costados del pueblo. Hay que romper esa dinámica perversa que nos condena al subdesarrollo. ¿Por qué? Porque no alcanzarán recursos entonces para satisfacer necesidades si con cada nueva carretera la gente se asienta a los costados y después de 3, 4, 5 años lucharán hasta las últimas consecuencias para tener el paso lateral que cuesta millones de dólares. Hay que lograr, como decía el señor gobernador de la provincia del Guayas, un mejor ordenamiento territorial, mayor planificación en cuanto a desarrollo urbano. Ese paso lateral nos está costando 12, 13 millones de dólares que si se hubiera planificado no se hubiera tenido que hacer. Y esos 12, 13 millones de dólares probablemente hubieran servido para muchas más obras en la Troncal, Puerto Inca, Naranjal, etc. Entendamos, cuando tratamos de organizar las cosas, cuando tratamos de evitar invasiones como hace poco en Guayaquil, vienen los demagogos, los irresponsables, los caretucos, los que les importa un bledo la miseria, juegan con ella, tan solo para sacar réditos políticos y salen como defensores de los pobres. Es decir, debemos permitir que traficantes de tierra dañen los manglares en Guayaquil, en áreas protegidas, que se asienten a los costados de la vía y pronto esa vía ya no sirva como carretera para los fines para los que fue concebida. Compañeros, así no se ayuda a los pobres, entendamos. Así se explota a los pobres. Y muchas veces de lo individual no se puede ver lo colectivo. Lo que es la mejor estrategia individual, poner mi casita al lado de la carretera para vender unas tortillas y luego vienen muchas más casitas y se genera toda una población. Individualmente tal vez fue la mejor estrategia para esa gente. Pero colectivamente, como sociedad, nos hace despilfarrar centenas de millones de dólares e, insisto, nos condena a su desarrollo. Algunos llaman libertad a la anarquía. Libertad, compañeros, es tener mayor cantidad de opciones y para eso debemos pensar también colectivamente, como sociedad, optimizando el uso de nuestros recursos. Visitamos ese paso lateral de la Troncal. Luego, después de un almuerzo popular sumamente agradable, fuimos a visitar otra obra extraordinaria que ni siquiera la conocía. Y esas son buenas noticias. Tantas y tantas obras está haciendo la revolución que ya el presidente, que está metido en todos lados, ni siquiera conocía esta obra. Estamos en un año económico difícil, ya vamos a hablar de aquello. Sin embargo, solo con la inversión que está en marcha, sin empezar un solo proyecto nuevo, podemos inaugurar una obra nueva cada día hasta final del año, compañeros. Esa ha sido la revolución, la energía, el impulso de nuestra revolución ciudadana. Y esa obra es el Poliducto Pascuales Cuenca, con su estación de bombeo impresionante en la Troncal. Y me dicen que es más grande incluso el centro de almacenamiento en Cuenca.
Pero esa obra es espectacular. 600 obreros trabajando día y noche. En el total de la obra trabajan casi 4.000 obreros. ¿Qué logrará esta magnífica obra? Que los tanqueros que ustedes veían pasar a diario por aquí, centenas de tanqueros, vía a Cuenca, vía al Austro, serán cosas del pasado. Ahora se transportará el diésel, la gasolina, incluso el gas licuado de petróleo por tubería subterránea con total seguridad. Y se conecta todo el sistema de poliductos con esta obra. Es decir, los derivados producidos en Esmeraldas se pueden mandar por poliducto hasta Pascuales y de ahí mandarlos a Cuenca. De igual manera, el terminal de Monteverde, construido por la Revolución de gas licuado de petróleo, manda el gas hasta Chorrillos y de ahí se puede mandar a Pascuales y de ahí para el Austro. Y nos evitamos centenas de tanqueros diarios, el peligro, el congestionamiento, la contaminación, porque algunos hablan y se autoproclaman como defensores de la Pachamama, pero hasta para defender la Pachamama hay que ser inteligentes. Y más, y por supuesto que vale el sacrificio de un hueco petrolero, un pozo petrolero más, pero con esos recursos, ya no utilizar más tanqueros y ahorrarnos miles de toneladas de CO2 que se enviaban a la atmósfera por los escapes de esos tanqueros. Además de importación de llanta, importación de combustible, congestionamiento, peligro, etc. Esta obra, ¿saben cuánto nos cuesta? 530 millones de dólares. ¿Por qué creen que no se hacía esto antes? Porque significa que el costo político lo asume uno, 530 millones de dólares. Porque se da pauta a los irresponsables, a los mediocres, a decir que excesivo gasto público, que se derrocha la plata, todas las tonterías de siempre, pero el beneficio será para los próximos gobiernos. Esto nos ahorra, para empezar, 25 millones anuales en transporte. Es decir, en unos 20 años, porque el costo es creciente, a medida que aumenta la demanda, se pagará el poliducto. Sin embargo, no es la única dimensión, el único análisis es el financiero. Hay otras externalidades, como llamamos los economistas: seguridad para nuestra gente, evitar contaminación ambiental, evitar importaciones de llantas, etcétera, que también son beneficios que trae este proyecto. Sin embargo, como les decía, compañeros, ¿por qué no se hacía esto antes? Por la irresponsabilidad, la falta de planificación, pero también la inmediatez, la demagogia e incluso un justificado temor. Porque, insisto, esto parece como un juego de Lelutier, un famoso grupo cómico argentino. El que piensa pierde, el que hace lo correcto pierde. Estamos recuperando décadas perdidas, estamos haciendo lo que no hicieron gobiernos y cosas que se vieron hacer hace 30, 40, 50 años. Nadie espera aplausos, pero enfrentamos una manipulación impresionante de cierta prensa, de la oposición, etcétera. Y este es el denostado gasto público. Entonces, por eso también era otro factor para que los gobiernos no se decidieran hacer las cosas que tenían que hacer. Porque ahorita nosotros tenemos que pagar 530 millones de dólares, pero los que van a ahorrar plata son los gobiernos futuros. ¿Sí me explico? Y por si acaso, compañeros, a los que dicen no se ha ahorrado, ¿cómo creen que se puede construir estas obras sin ahorro? Ni siquiera en su ignorancia saben lo que es ahorro. El ahorro es diferencia entre ingreso y consumo. Cuando ustedes compran una tierrita adicional, 1 hectárea para sembrar, es porque ahorraron. Cuando podemos tener tremenda estación de bombeo y tremendo poliducto es porque hemos ahorrado. Pero ni siquiera se enteran de esto. Pero lo mejor, esto servirá para mayor ahorro en el futuro porque ya no se gastará en transporte. Pero ¿qué pasa? Los 530 millones los pagamos ahora. Los 1.000 millones de repotenciación de la refinería Esmeraldas para dejarla mejor que nueva después de 40 años en que no se había hecho nada, significa que nosotros pagamos ese costo inmenso y el beneficio es para el futuro. Por eso, la irresponsabilidad y mediocridad de ciertos gobiernos y el justificado temor ante el paupérrimo nivel de debate público, ante la muy mala prensa que tenemos con las honrosas excepciones de siempre, evitaban pues entonces tomar estos riesgos. Pero nuevamente el mensaje, compañeros, sepan discernir. Este gobierno no trabaja para las próximas elecciones. Por eso aguantaremos todas las calumnias, todas las infamias, pero seguiremos invirtiendo, porque trabajamos para las futuras generaciones, compatriotas. Y al venir hasta acá, es tan intensa la agenda que ni me había enterado. Me dijeron que tenía que parar en un puente de 320 metros de luz. Impresionante. Algunos se preguntarán, ¿para qué rayos hicieron el puente si la carretera anterior no tenía puente? Que por ahí
hasta final de año vamos a crear un nuevo río, aunque no lo crean. Por ahí va a pasar la desviación del río Cañar, como parte del proyecto Cañar de control de inundaciones. Proyecto que es aproximadamente 3 veces más grande que el Bulubulo que hemos organizado el día de hoy, inaugurado el día de hoy. Y permitirá evitar las inundaciones de centenas de miles de hectáreas. Por eso Senagua construyó ese puente como parte de la carretera, por eso se demoró un poquito en concluirse la carretera, aunque le hicieron muy rápido el puente, porque pronto debajo de ese puente, ahorita hay puentes sin río más o menos, ¿no? Dirán, Correa está loco, ¿no? Hay puentes sin río, pronto habrá un río creado con tecnología, con talento humano ecuatoriano para evitar la inundación de decenas de miles de hectáreas y cambiar la vida de miles de campesinos, compañeros. Y hemos llegado hasta acá por esa extraordinaria carretera, la carretera La Troncal Puerto Inca. ¿Se dan cuenta por qué estamos cansados? Pero la mejor respuesta a tanta infamia, obras, obras y más obras. Sigan creyéndose sus propios cuentos. El mayor error de un político es no ver la realidad, sino ver lo que quiere creer. Entonces creen que son mayoría. Vengan acá al Naranjal, vengan a Puerto Inca, vengan a La Troncal y verán que somos más, muchísimos más, compañeros, y que esta revolución no la parará nada, no la parará nadie. Magnífica obra, la carretera La Troncal Puerto Inca, un buen ejemplo del antes y después del viejo país y del nuevo país. El viejo país para Puerto Inca, para Troncal, no más que un doble riego de 2 carriles. El nuevo país, carretera de primera, de 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta, con señalización horizontal, señalización vertical, obras extraordinariamente bien hechas. Por ahí, en algunos recintos, comunidades, Pancho Negro, El Lechugal, Flor María, ve unos pasos cebra, es decir, que se puede cruzar. Esta es una vía rápida, ministra, ya lo hablamos. Esa obra todavía está incompleta para los estándares de la revolución, porque cruzar por esa vía es tremendamente peligroso. Se debieron planificar desde el inicio pasos peatonales, y es un recurrente problema que tengo en el método Paola. La próxima vez que los técnicos me diseñen una carretera así, sin pasos peatonales, tendríamos que separar a esa gente. No sé cuántos accidentes esperan para que se construyan esos pasos. Entonces falta construir esos pasos peatonales, porque pasos cebras en una carretera es tremendamente peligroso. Pero aquí nuevamente el llamado, compañeros. No es que de malvados los planificadores le apuntaron al centro de Pancho Negro, le apuntaron al centro de Lechugal, le apuntaron al centro de Flor María. No estuvo la carretera y se pobló a los costados. En consecuencia hay que invertir mucho más y con peligro para nuestras familias. Por favor, organización, desarrollo urbano adecuado. Señores alcaldes, necesitamos su ayuda, pero señores gobernadores tienen la capacidad legal para impedir que la gente se ponga a los costados de la vía y se generen tantos peligros, y en el tiempo urbanización y luego la exigencia de otro paso lateral y decenas de millones de dólares gastados que hubiera podido ser evitados si es que nos organizáramos un poquito más. Como les decía, ha sido un día intenso, como los días de la Revolución Ciudadana. Estamos muy cansados, tal vez eso porque ya estoy un poco viejo, después de 8 años, pero muy felices, porque la mejor respuesta a tanta infamia, a tanta difamación, a tanta mediocridad, a tanta ignorancia, a tanta mala fe, obras, obras y más obras para nuestra gente, compatriotas. Un abrazo a todas y todos, gracias por recibirnos con tanto cariño, sobre todo a los pobladores del Inca, de Puerto Inca, de Naranjal, a los pobladores de La Troncal. A todos los recintos, comunidades, parroquias que se han dado cita en esta noche, feliz para estas poblaciones porque tienen ahora sí una carretera decente por la cual transportar sus productos, transportarse ellos mismos. Un saludo a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación, que nadie se engañe. A mí me dicen que, o sea, para legitimar mis críticas, que yo estoy contra la prensa porque nos critica. Ojalá nos criticara en buena hora. Pero mienten, desinforman, manipulan a cada rato. La semana pasada tuvimos un inconveniente en Tabacundo.
Tuvimos una amenaza de muerte, la seguridad me pidió que me quede en el hotel. Y hay un editorialista que ayer o anteayer sacó y Correa mandó 130 militares. Yo ni me entero de esas cosas. Pero ¿cómo se pueden afirmar falsedades? Cosas que no les contan. Pero así es el odio. Aquí nadie está contra la crítica. Todos debemos estar contra la mentira, la censura previa, la manipulación que existe en cierta prensa, insisto, compañeros, con las honrosas excepciones de siempre. Porque también hay periodistas honrados, también hay medios de comunicación honrados. Pero me ratifico lo que dije en la Cumbre de Panamá. La prensa latinoamericana en general es mala, muy mala. Sostén del status quo, del poder perverso que nos ha explotado durante siglos, compañeros. Y parte de la liberación es cambiar esa prensa, monopolio de las burguesías, de las oligarquías, de las élites que siempre nos han explotado. Hablamos claro, y les digo de frente, también es parte de la revolución y de nuestra lucha. Una prensa un poco más decente, un poco más popular, un poco más democrática. Un saludo a los señores miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional, Soldados de la Patria, a los queridos funcionarios y trabajadores de la empresa Hidalgo Hidalgo. Siéntanse orgullosos, queridos trabajadores, queridos hermanos obreros, con sus manos están construyendo la patria del futuro. Pero felicitaciones, ingeniero Hidalgo. Sin lugar a dudas, la empresa Hidalgo Hidalgo, una de las mejores que tenemos, una de las más serias, más técnicas, etcétera. Un orgullo para toda la patria, la constructora Hidalgo Hidalgo. Incluso construye allá en el exterior, ¿no? En Perú, etcétera, de lo buena que es. Un saludo a los señores representantes de las diferentes organizaciones sociales aquí presentes, a las autoridades civiles, militares y la Policía Nacional, señoras y señores concejales de La Troncal, señoras y señores alcaldes de la provincia de Cañar, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores asambleístas de la provincia, compañero Edgar Velasco, gracias por tus palabras, beneficiario y profesor de la Escuela 26 de septiembre, señorita Paola Carvajal, ministra de Transporte y Obras Públicas, señor Rafael Poveda, ministro coordinador de los sectores estratégicos, señor Segundo Pacheco, alcalde de La Troncal, querido compañero Marcos Chica, alcalde de Naranjal, señora Mónica Becerra, viceprefecta del Guayas, señor Santiago Correa, prefecto de Cañar, señor Juan Cárdenas, gobernador de la provincia de Cañar, y querido Rolando Panchana, gobernador del Guayas. Una enorme satisfacción, compas queridos, estar aquí para inaugurar junto a ustedes esta vía, cuya reconstrucción ha sido esperada durante décadas por miles de personas. Todos los días son grandes para la patria, desde que llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana. El Ecuador ya cambió, no significa esto, que hemos alcanzado todos los objetivos, pero sí significa que no permitiremos que nos vuelvan al pasado, que no permitiremos esos registros civiles en decadencia, que no permitiremos esas carreteras, que era una verdadera ignominia, un insulto para nuestras comunidades. Por eso, esta jornada es muy especial. Les decía que en apenas 5 horas hemos entregado al pueblo ecuatoriano y visitado muchas obras, pero entregado 2 obras de gran importancia para el país. Hoy al mediodía inauguramos el sistema de control de aguas del río Bulubulo y ahora esta maravillosa carretera totalmente reconstruida, es una carretera nueva, La Troncal, Puerto Inca, que une a las hermanas provincias de Cañar y Guayas, en esta región que siempre ha sido un bastión de la Revolución Ciudadana, morada de gente trabajadora, honesta y también revolucionaria, como la mayoría de ecuatorianos. Somos más, mucho más, no se me dejen ganar la guerra psicológica. Algunas veces veo compañeros que me saltan en mis actividades privadas, en un restaurante, etcétera, al cuello, presidente, lo queremos mucho, lo apoyamos mucho, pese a que me paso peleando con todo el mundo. ¿Qué todo el mundo? Si les damos 8-1, compañeros, no se me dejen ganar la moral, la guerra psicológica que nos quiere imponer cierta prensa. Tienen el poder mediático, tienen el poder financiero, pero ¿saben qué? Nosotros lo tenemos a ustedes, el poder popular, y por eso somos invencibles, compatriotas. La mejor respuesta a los profetas del desastre, después de 8 meses de caída en picada del precio del petróleo, si estuviéramos en los gobiernos de la partidocracia, y hubiera habido paquetazo, alza del gas, de la gasolina, electricidad, teléfonos, o ya se olvidaron. No es que empezó a caer ayer el precio del petróleo, no es que empezó a caer hace una semana, hace un mes. Desde septiembre se está reduciendo el precio del petróleo y Ecuador sigue tan campante, con más dinamismo que nunca, y la revolución inaugurando obras a lo largo y ancho
de la patria. Esa es la diferencia, compañeros, y por eso se frustran los agoreros del desastre, que quisieran ver un país quebrado. Pero como sabemos manejar la economía, sabemos ser prudentes sin ser miedosos, sabemos actuar en función del bien común sin hacer caer los ajustes, como era antes, sobre los más pobres. La economía sigue marchando y ningún proyecto estratégico se ha parado. Estas obras son un legado para el país entero y sobre todo para estas queridas provincias, a fin de que en el futuro sus habitantes tengan días mejores, sin inundaciones, con más producción en el campo, con una vía segura de primer orden, como ustedes siempre lo merecieron, para que sus productos lleguen rápidamente, frescos, a los mercados, lo que se traduce además en más ingresos para sus familias, en el bien común y para sus familias. Sabemos que por nuestras carreteras no solo transitan ustedes, sino también los frutos de su trabajo y de sus sueños. Atrás quedaron años de olvido, angustia y miseria. Mientras otros marchan sin rumbo, perdidos en historia, nosotros marchamos hacia el futuro, sembramos la patria de alegría, de esperanza y avanzamos junto a ustedes, ignorando los lloriqueos y las críticas sin sentido de los mismos de siempre. Esta vía troncal Puerto Inca complementa el proyecto de control de inundaciones Bulu y ofrece posibilidades óptimas de movilidad a nuestros ciudadanos, porque esta zona ya no se verá afectada todos los años por el desbordamiento del Bulu, hermoso río que se enfurece cuando llega el invierno. Esta revolución de promesas cumplidas trabaja para que tengamos un país integral en muchos sentidos, porque conocemos sus regiones y sus necesidades. Obras como esta carretera demuestran que esta revolución mira hacia el futuro y proyecta sus mayores esfuerzos hacia el bien común. No tengan dudas, compañeros, el Ecuador ya cambió. Ya no será posible enrollar las carreteras y esconderlas, desmontar los hospitales, robarse el proyecto de control de inundaciones del río Bulu. A pulso y en conjunto, los ecuatorianos hemos cambiado el Ecuador. No Rafael Correa, no la revolución, no el gobierno. Todos, de voluntad de todo un pueblo, juntos hemos cambiado al Ecuador de manera irreversible. Cada quien desde su lugar de trabajo, con su voto, con su compromiso de patria. Ya no hay marcha atrás. Que lo escuchen los atrasapueblos, que lo escuchen los violentos, que lo escuchen los cara de no, que se oponen a todo el tiempo. Ya no hay marcha atrás. No lo vamos a permitir. Hemos recuperado la patria. El pasado no volverá, compatriotas. Esta ruta de 27 kilómetros y casi 29 millones de dólares de inversión. Aquí está el tan satanizado gasto público. Y como explicaba hoy día mañana, inauguración del sistema de control de inundación del río Bulu, hasta en esto nos manipulan. Cuando ustedes tienen una empresa privada, la utilidad de diferencia entre ingresos y egresos y gastos inherentes a la actividad de la empresa. Si generan utilidades y esas utilidades las invierten y no reciben utilidades porque con eso compraron otra hectárea de terreno, pusieron otra maquinita en la empresa, a nadie se le va a ocurrir que tuvieron pérdidas. No, hubo utilidades y reinvirtieron las utilidades. Pero el sector público sí lo pasan como pérdida, como déficit, y todo es un gasto. Así nos engañan, así nos manipulan. Pero sepan ustedes que con largueza nuestros ingresos inherentes al funcionamiento del Estado, sueldos y salarios, equipamiento, policía, militares, etcétera, superan, los egresos, sueldos y salarios, equipamiento, etcétera, son inferiores a los ingresos, básicamente los ingresos tributarios. Es decir, tenemos una economía muy sana. Y lo que sobra se invierte. Pero a nivel público eso le llaman déficit. A nivel privado no. Le llaman reinversión y la empresa tuvo utilidades. Entonces estas formas son formas de manipular. Es economía política, como se llama técnicamente. ¿Para qué? Para decir que todo gasto público es malo, todo déficit público es malo y todo lo tiene que hacer el sector privado, a no dejarse engañar. Estos 29 millones de dólares es el tan satanizado gasto público, pero esto es inversión y no puede haber inversión sin ahorro. Esos que por ignorancia o mala fe preguntan, ¿por qué no ahorramos? Aquí está la respuesta. Entérense que no puede haber inversión sin ahorro.
Aquí está el ahorro nacional, convertido en obras para todas y para todos, compañeros. Y hoy inauguramos una de esas obras. Es parte de la red vial estatal que no fue intervenida por gobiernos anteriores. Por eso estamos hoy aquí, para decir con voz sonora que nosotros cumplimos con nuestra gente, cumplimos con nuestro pueblo, tal como lo prometimos hace 8 años, cuando empezó el gobierno de la Revolución Ciudadana, su revolución. Aquí está el gasto público, irónicamente satanizado por algunos personajes de la casi extinta partidocracia. Aquí están los recursos que anteriores gobiernos guardaban en bóvedas, dinero ocioso, improductivo, que muchas veces hasta tenía oscuros destinos y básicamente era para garantizar pago de deuda externa. Y todo esto es, que se enteren los que no están enterados, ahorro nacional. Porque unos creen que el ahorro es solo tener el billete bajo el colchón. No todo billete bajo el colchón es ahorro, me pudo prestar el vecino plata. ¿Ya? Y no todo ahorro hay que mantenerlo bajo el colchón, eso es ineficiencia social. Es mejor tener las carreteras, control de inundaciones, bombeo, en la estación de bombeo del poliducto, el poliducto, para ahorrar mucho más en el futuro, compañeros. Estamos sembrando el futuro de la patria. En el Nuevo Ecuador hemos puesto a trabajar nuestro ahorro con transparencia y manos limpias para entregar carreteras como esta, hospitales de calidad, educación de excelencia para nuestros hijos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el responsable de esta obra, que beneficia en forma directa a 100.000 personas, pero indirecta a 15 millones de ecuatorianos. La carretera está reconstruida con los parámetros de excelencia que siempre nos guían y con el sentido de urgencia que la patria nueva necesita. Ya no tenemos tiempo que perder, compañeros. Y esto es importante, porque yo creo que ya aprendimos que la educación es más importante que el concurso Miss Universo, pero todavía no tenemos mucho sentido de la urgencia. No es lo mismo hacer las cosas en 3 meses, 3 años que en 30 años. Son generaciones perdidas para el buen vivir. Ya no tenemos tiempo que perder, a tener sentido de la urgencia. Cada segundo desperdiciado es oro en esta lucha que libra la revolución ciudadana en contra del atraso y la injusticia que predominaron en el viejo país. Esta vía era angosta e insegura, es un buen reflejo del antes y después, del viejo país y el país de la revolución ciudadana. Era angosta e insegura, de 2 carriles, sin carpeta asfáltica adecuada, era solo doble riego, que también era una fuente de corruptela, porque el doble riego se daña a la primera lluvia, en 6 meses, y era contratar una y otra vez el doble riego. Esa era una forma de corrupción de la partidocracia, hacer las cosas mal para permanentemente gastar y contratar a los mismos. Nosotros hacemos obras, no para 3 años, para 30 años y de la mejor calidad, compañeros. Esta carretera ahora es una arteria de 4 carriles y 20 metros de ancho, con sistema de drenaje, cunetas, alcantarillado, iluminación en zonas pobladas, ciclovía, señalización horizontal y vertical, y me faltan los pasos peatonales, querida Paola. Ponerse a trabajar inmediatamente, pero deben estar planificados desde el inicio. Todas estas mejoras servirán para al menos 8.000 vehículos que circulan diariamente y también para elevar el nivel de vida de los pobladores en el área de influencia del proyecto, que en más de una ocasión vieron perderse sus productos por el mal estado de la vía y dificultades de movilización. Esa historia de pérdidas, nunca más, compañeros. Esta carretera es buena muestra, les insisto, del Ecuador de antes y después de la Revolución Ciudadana. Prohibido olvidar, somos buena gente y los malos quieren jugar con nuestra mala memoria de buena gente. Tendemos a olvidar las explotaciones del pasado, tendemos a olvidar los abandonos del pasado, tendemos a olvidar los saqueos del pasado. Prohibido olvidar, no para quedarnos anclados en el pasado, para aprender del pasado, no ser víctimas de los mismos victimarios y construir con experiencia, con inteligencia, con alegría y esperanza el futuro para todas y todos, compatriotas. Nuestro gobierno está aquí para ustedes, pero exige también que sumemos esfuerzos para llevar al Ecuador por el sendero de los sueños posibles, de las oportunidades ilimitadas. Esta vía está construida para que dure mucho tiempo en óptimas condiciones. Ya no es la manita de gato, fuente de corrupción, para cada 3 meses, 6 meses, hacer nuevamente el contrato. Eso no va con la Revolución Ciudadana. Eso era corruptela de la partidocracia. Esta carretera está hecha
para que dure mucho tiempo en óptimas condiciones. Pero ustedes saben que no es la única de la zona. En este sector también estamos construyendo una carretera similar, la Xutco-Chancay-El Triunfo, incluidos los pasos laterales de la Troncal y de Manuel J. Calle. Todo ello con una inversión cercana a los 100 millones de dólares. A los que no quieren entender, que vengan de vez en cuando a visitar su patria, que vengan a visitar el Austro, que vengan a visitar nuestra bellísima provincia del Cañar, para que vean dónde está el fruto de nuestro esfuerzo, dónde está nuestro petróleo, dónde están nuestros impuestos. Por supuesto, en Miami no lo van a encontrar, pero en Cañar, en Guayas, en cada rincón de la patria, lo van a encontrar a cada paso, compatriotas. Queremos agradecer al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la constructora Hidalgo, y en especial a los compañeros obreros, quienes son los que finalmente ponen su fuerza, su tesón, para que esta patria vaya creciendo por caminos diferentes a los de antaño. Gracias, compañeros obreros. Ustedes en todas las provincias son un pilar fundamental de esta revolución vial. Y no se dejen engañar por los mismos de siempre. Solo lo que hemos hecho hoy día y mañana con el sistema de control de inundaciones Bulu-Bulu. Eso beneficia a miles de agricultores que podrán sembrar en invierno y romper el círculo de la miseria. Qué mejor política laboral que aquellas. Pero algunos solo entienden sus lugares comunes, el beneficio de sus argollas, su poder político, someter a los gobiernos. Y como ya no nos someten a nosotros, y si ellos marchan 1000, nosotros seremos 100.000, ya no saben qué hacer y se hayan desesperado. No se dejen engañar por los mismos de siempre. Ustedes saben que el gobierno de la Revolución Ciudadana es el gobierno de la clase trabajadora. ¿Y cuánto se deben alegrar miles de familias, por ejemplo, que ven en esta obra un futuro de oportunidades? En esta época, sobre todo, de impulso a la producción nacional, con la aplicación de las salvaguardias, que para ustedes, los campesinos, los artesanos, los obreros, porque si no protegemos nuestra producción, se genera desempleo, se pierde valor agregado nacional. Sabemos de esto, compañeros. Modestia aparte, somos expertos en historia y en técnicas de desarrollo. Y mientras yo sea presidente, voy a proteger el empleo y la producción nacional. Por eso pusimos las salvaguardias, una medida técnica, responsable y bien pensada para proteger el trabajo de miles de hermanos artesanos, obreros, campesinos, empresarios, productores. Y la hipocresía hace que quieren escandalizar con las salvaguardias, que afecta tan solo al 7% de los bienes, ninguno de consumo masivo, la gran mayoría de ellos con sustituto nacional. ¿Y por qué no le reclaman a países vecinos que nos han devaluado la moneda en 30%? ¿Saben lo que significa eso? Que su producción es 30% más barata, sin haber ganado en eficiencia, sin haber ganado en productividad, sin que nosotros hayamos perdido eficiencia, sin que hayamos perdido productividad, solo por tener moneda nacional y poder manejar la política monetaria que nosotros no tenemos, porque tenemos dólares. Y me devalúan en 30% y creen los caretucos, y quieren los caretucos y los grandes comerciantes, que yo me quede cruzado de brazos viendo cómo se aniquila la producción nacional. Vean, no pierdan el tiempo, compañeros. Esa gente que no pierde el tiempo, queridos compañeros, se lo ratifico una vez más. Mientras yo sea presidente, sin dudarlo un segundo, tomaré todas las medidas para proteger el empleo y la producción nacional, sobre todo de los más pequeños, sobre todo de nuestros agricultores. Pero pese al año difícil, que ya sabíamos que iba a ser difícil, porque vamos a inaugurar hasta diciembre 6 megaproyectos hidráulicos de la Secretaría Nacional del Agua, que antes de nuestro gobierno ni existía, para dejar en el pasado ese viejo país que se ahogaba en invierno y se moría de sed en el verano. Pero solo eso nos cuesta 1.000 millones, porque hasta marzo del 2016 vamos a inaugurar 8 hidroeléctricas que nos cuestan como 6.000 millones de dólares, pero harán del país un exportador de energía, un cambio estructural fundamental en nuestra economía. Vamos a exportar servicios energéticos, lo vamos a convertir en el país con la matriz eléctrica más eficiente y más amigable del mundo. Insisto, no estamos trabajando para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Sabíamos que por esos grandes egresos que tuvieron que hacerse hace décadas, íbamos a tener un año difícil, malapara la refinería que ya les hablé. No sabíamos que se iba a apreciar el dólar, no sabíamos que se iba a derrumbar el precio del petróleo, no sabíamos que nuestros vecinos
iban a devaluar. Pero pese al año difícil, ni un solo proyecto estratégico se ha detenido. Y seguimos sembrando el país de obras, obras y más obras. Ni un solo maestro ha dejado de cobrar su sueldo. Ni un solo niño ha dejado de estudiar. Ni un solo enfermo ha muerto en las aceras de los hospitales, como era antes, prohibido olvidar. Y no es que la caída del precio del petróleo empezó hace 8 días, como le decía al inicio de mi intervención. Empezó hace 8 meses y todas sus profecías se han derrumbado. Nos decían suertudos y le hemos demostrado que son manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria, compatriotas. La prioridad de nuestro gobierno siempre será la misma: el bienestar de Puerto Inca, el bienestar de Naranjal, el bienestar de La Troncal, el bienestar de nuestra gente. A cada paso en todas las provincias, la gente puede testimoniar, mira, las transformaciones que ha tenido el país desde la llegada de la revolución, prácticamente en todos los campos del convivir social. Pero algunos quieren aferrarse al pasado y quieren distorsionar todo. La semana pasada, la Asamblea Nacional, su asamblea, aprobó una ley histórica para el Ecuador que permite la afiliación al Seguro Social de 1.2 millones de amas de casa. Una decisión que jamás fue siquiera considerada en épocas pasadas y que busca proteger a esas sacrificadas mujeres de la patria que trabajan 8, 10, 12 horas, lunes a domingo, en sus propios hogares. Esa es la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. El capitalismo solo considera el trabajo para el mercado. Nosotros consideramos toda clase de trabajo. Pero sepan ustedes que de acuerdo a las categorías capitalistas, al ama de casa que trabaja tan duro, le llaman población económicamente inactiva. O sea, está inactiva, no trabaja, no hace nada. Vaya descaro. Nosotros por fin, lo que se vio hacer hace muchos tiempos, lo está haciendo la revolución. Y estamos a la vanguardia a nivel mundial. Reconocer el trabajo de las amas de casa. ¿Cuánta oposición hubo a esta ley? ¿Cuánto la distorsionaron? La historia nos juzgará. Gracias a Dios es una realidad. Bienvenidas amas de casa al IES, una entidad que hoy luce fuerte, solvente, con los recursos suficientes para velar por su seguridad y la de millones de ecuatorianos, activos y jubilados. Cuidado, compatriotas, no se dejen engañar por las voces de la mentira. Aquí es tan grande la caretucada que los sepultureros de la seguridad social, los que quisieron privatizarla, se presentan ahora como sus resucitadores. El hecho de que el Estado retire el 40% de subsidio al fondo de jubilación jamás pondrá en riesgo el cobro de esas pensiones en el futuro. Es mentira. Y también es mentira, como se quiso distorsionar, que eso significa que se reducen las pensiones en 40%, ni que estuviéramos locos. Se trata de un subsidio innecesario, porque el IES recauda más de lo que paga por pensiones. ¿Para qué rayos le vamos a dar un subsidio que no necesita? Por eso hemos reemplazado ese artículo por algo más técnico, más lógico, que el Estado garantizará las pensiones. Si es 40% la pagaremos, si es 10% se lo hará, si es 0% obviamente, pero si es 100% también. Eso es lo más obvio. Ustedes saben que el Estado siempre garantizará ese pago y que el gobierno de la Revolución Ciudadana hace las cosas de forma planificada, técnica, siempre pensando en el bienestar de la mayoría. El IES es una institución que siempre ha sido bien atendida por nuestro gobierno y sus inversiones están seguras, tan seguras que cada año el IES recibe 500 millones de dólares gracias a su inversión en bonos del Estado. Nos quieren asustar que sin el subsidio en el futuro no habrá plata y tenemos tantas necesidades en el presente. Y dicen que en 12 años entonces habrá déficit. Si eso fuera cierto, de todos modos 12 años es tiempo suficiente para tomar los correctivos del caso y no decir, hago lo que me da la gana y usted págueme, señor gobierno, todas las ineficiencias. Y después caretucamente los mismos salen a hablar del gasto público, del déficit y de los subsidios. Y este es uno de los mayores subsidios que da el gobierno central. Pero además no es cierto. Por lo menos la sostenibilidad de ese fondo es para 23 años. Y hay algunas estimaciones que lo mandan a 40 años. Estamos acabando los estudios. Pero el IES debe ganar en eficiencia. Ya basta este desorden institucional. Que el IES autónomo de los afiliados, pues usted me paga, me da los 1.100 millones anuales, haga lo que haga. Ya basta, compañeros. Es el mismo dinero de todos nosotros. Son estas carreteras, son estos proyectos como el Bulubulu, son nuestros hospitales, etcétera, que van a un barril sin fondo por ineficiente. Cada quien ya a asumir sus responsabilidades y a transparentar las cosas, a institucionalizar el país. Además,
No se me deje engañar, no existe deuda con el 10. Que el 40% es un pago anual, que estábamos al día, no es deuda. Que la deuda en salud es una ley que se inventaron en el 2001, deuda que no está cuantificada y que era para privatizar al 10. Porque ¿saben lo que dice esa ley? Que la atención de salud de los jubilados, la razón de ser del 10, la paga el gobierno central. Eso es lo que dice. Contribuye el gobierno central en verdad. Y que las enfermedades catastróficas de los afiliados también las tiene que cubrir el gobierno central. ¿Para qué se hizo esta ley absurda? Ilógica. Ilógica para los que actuamos de buena fe, bastante lógica para los privatizadores. Porque eso era el hueso, eso es lo que no es rentable, lo que no es negocio. Y lo que sí era rentable, el pago por salud, por jubilaciones de los afiliados activos, eso sí iba al sector privado. Y quieren que reconozcamos una barbaridad así, ilegítima, inconstitucional, etcétera. No existe deuda con el 10. La mejor prueba, tanto hablan y nadie ha mostrado pues una factura, nadie ha mostrado un recibo, porque no lo tienen, porque no existe. Ya no nos debemos engañar, pero ese es el nivel de debate que hay a nivel de Ecuador, terrible. Esa deuda, quieren crear una deuda con un periodicazo. Se acostumbraron a hacer gobierno, a hacer asamblea, a hacer sistema de justicia. Hace una semana, uno de los actores más emblemáticos de la prensa corrupta sacó un periodicazo, 1.700 millones le da el gobierno al sistema de salud del IES, que nos lo demuestren. Eso fue resultado de un cálculo tramposo e irreal, con cifras manipuladas por los funcionarios del pasado, porque ahí está enquistada gente en el IES que cuenta los días para que se acabe nuestro gobierno, para seguir con las mismas payasadas, las mismas ineficiencias de siempre, para tener plata y no poder utilizarla y que colapsen hospitales, etcétera. Fueron cifras manipuladas por funcionarios del pasado, en contubernio con políticos disfrazados de dirigentes sindicales y con otros sectores que incluso tenían la intención de privatizar la institución. ¿Cuál es la verdad? Anoten, compañeros, anoten, la prensa honesta, que solo por aportes patronales el gobierno anualmente da más de 500 millones de dólares al IES. Que por Seguro Social Campesino, eso lo mantenemos nosotros, la contribución es de 97 millones de dólares. Que por el rendimiento de las inversiones del IES en bonos del Estado con nuestra propia plata, porque le hemos dado la plata, no tenían que utilizarla, compraba bonos, le damos más de 500 millones de dólares en rendimiento. ¿Cuál es la realidad? Para que vean quiénes están con la seguridad social y quiénes son los mentirosos politiqueros de siempre. Que en el 2006 había 1.400.000 afiliados al IES. En el 2015 hay 3.100.000, 1.700.000 más, mucho más que el doble, compañeros. Eso es fortalecer la seguridad social, eso es respetar los derechos, no la charlatanería de siempre. ¿Cuál es la realidad? Que el ingreso total del IES, sin ese innecesario 40% de aporte del Estado, en el 2006 era 1.000 millones, en 2014 fue 4.000 millones, 4 veces más. Ah, es que la Constitución lo obliga a contribuir, eso es lo que estamos haciendo, garantizar las pensiones jubilares, pero no dar una cantidad fija innecesaria. Solo fondo de pensiones, porque el IES tiene fondos preestablecidos, salud, jubilación, etcétera. El aumento es incluso mayor. En el 2006 el fondo para atender las pensiones era 500 millones, ahora es 2.400 millones, casi 5 veces más. Así que es insostenible el argumento de que no tienen recursos, tienen superávit, pero quieren pues seguir ordeñando al gobierno central como vaca amarrada y caer en inconsistencia de por un lado estar contra el gasto público, contra el déficit, contra los subsidios, pero usted deme más plata, señor Estado, y yo hago lo que me da la gana. Ya basta, queridos compañeros. Prohibido olvidar esa consigna popular convertida en canción, compañeros. Si baja el petróleo, sube la moral. Tenemos un año difícil, bajo el petróleo, pero tenemos la moral más alta que nunca. La revolución necesita de todos, y eso incluye no hacer caso a ciertos analistas que nos mienten descaradamente en los medios de comunicación, pero sus mentiras se derrumban por sí solas. Compatriotas, querido Puerto Inca, Naranjal, querida Troncal, Guayas, Cañar, ustedes son testigos de que el cambio de época se nota en miles de obras que están por la patria entera a cada paso. Pero el cambio más importante que hemos de lograr es un cambio profundo en nosotros mismos, para no dejarnos engañar por los del pasado, para hacer juntos obras inteligentes, para mejorar la productividad, la eficiencia, la competitividad, como lo hace el proyecto de control de inundaciones del río Bulubulo, como lo hace la hidroeléctrica Manduriacu, como lo hace la vía troncal Puerto Inca. En este nuevo Ecuador
Ya no hay hermanos que buscan emigrar. La gente se queda porque tiene más oportunidades de trabajo, recibe salud gratuita de calidad y los niños y jóvenes educación de excelencia. Falta mucho por hacer, pero ¿cuánto hemos avanzado? Y sobre todo, vamos en el camino correcto. Queremos que en cada familia ya no haya un migrante, sino que haya un becario, un científico, un emprendedor, un visionario. Este es nuestro sueño del Ecuador del futuro. En el Ecuador que hoy vivimos, apenas 4 de cada 100 personas de población económicamente activa no tienen trabajo. Es la tasa de desempleo más baja de la historia y más baja de toda América Latina. Gracias a la Revolución Ciudadana, estos son los hechos, estas son las cifras incontestables. Casi 1,5 millones de personas han salido de la pobreza y nuestra economía creció en el 2014, 4 veces más que el promedio de la región. Y algunos caretucos hablan de suerte. No, compañeros, sabemos lo que hacemos, entendemos la economía y actuamos en función del bien común. Este país recuperado, con gente optimista y con obras como el control de inundaciones del Bulubulu, esta hermosa carretera, avanza sin pausa hacia un futuro mejor, más productivo, más incluyente y justo. Pero nos quieren volver al pasado. Con sus medios de comunicación nos quieren hacer la guerra psicológica de que ellos son más. Somos más, mucho más. Este 1 de mayo, los campesinos, las amas de casa, los empresarios patriotas, nuestros obreros, todos a las calles, a marchar, compañeros, a demostrar que somos más, muchísimo más, y que esta revolución no tiene marcha atrás. Nuestra revolución avanza con el trabajo de ustedes, compañeros agricultores, obreros, artesanos, estudiantes, transportistas, profesionales en todos los campos. En este nuevo Ecuador nunca más habrá desterrados por la miseria. Juntos vamos a construir la patria que queremos cada día, en cada hogar. Y con estas palabras, con estas reflexiones y con muchísima alegría, más esperanzados que nunca en estos 10 años de la Revolución Forajida, con una muestra más de la Patria Nueva, declaramos inaugurada la espectacular carretera La Troncal, Puerto Inca. Bienvenidos al Ecuador del futuro. ¡Que viva Callar! ¡Que viva Guayas! ¡Que viva nuestra revolución de la esperanza! ¡Hasta la victoria siempre, compatriotas! Gracias a todos por su presencia. Muy buenas noches.